hizo un estudio muy interesante en el cual él medía cuántas personas realmente integran la criminalidad organizada en México. A partir de una serie de fórmulas matemáticas que ahí sí, Adela, esas no me las Me sé. fallas. Ahí sí fallo. Yo estudié comunicación, entonces los números no es lo mío, pero él era un buzo para los números. Y a través de esta fórmula, él calculó que el crimen organizado en México está integrado por 175,000 personas. 175,000, Adela, en un país de 128 de millones, no son ni el 0.1%. Sí, pero controlan. Pero contra una inmensidad de territorios y además de instituciones y de servidores Y el públicos. poder económico que tienen, ¿no? Salomón Chertorivsky, candidato jefe de gobierno por Movimiento Ciudadano, en el último debate chilango daba un dato, decía, los delitos en la Ciudad de México, una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes más 12 de población flotante, se cometen solamente por 20,000 personas. 20,000 personas. Estamos secuestrados en esa ciudad por un puñado de personas, Adela. ¿Qué hay que hacer? Pues ciertamente no malgastar los pocos recursos que quedan en una hipervigilancia a 128 millones. Si puedes eficientarlos para únicamente dedicarte a perseguir 20,000 o únicamente dedicarte a inhibir 175,000, eso es mucho más eficiente, es un mejor manejo de los recursos públicos y podríamos tener resultados rápidos en materia de extorsión. Bueno, en la opinión de aquí del analista, le parece que desde su perspectiva, pues da dos ejemplos. Dice primero que no son más de 20,000 personas dedicadas a la delincuencia en la Ciudad de México. Ya hace un ejemplo similar a nivel nacional de ciento y tantos mil personas que se dedican a temas de la delincuencia, argumentando que simplemente bastaría con enfocarnos en esos miles de personas en lugar de enfocarnos de manera no focalizada o generalizada en los millones de habitantes en México. Su argumento es que realmente son pocos, desde su opinión, dedicados al tema del crimen organizado y que en comparación somos millones los que no estamos dedicados nos dedicamos a ese tipo de actividades delictivas, ¿no? En otras palabras, hace una sobresimplificación de la complejidad del problema, en el sentido de que no solo del problema, sino de la supuesta propuesta de solución, básicamente diciendo que pues somos más los buenos, básicamente en eso se puede resumir, y que son muy pocos los malos como para todo lo que están generando. Aquí el tema, de nuevo, de su sobresimplificación, es que no está considerando la capacidad de... Bueno, se podría dividir en varias categorías, ¿no? Las diversas capacidades que ellos tienen, o ventajas, por decirlo también de otra manera. Una de ellas es la capacidad de fuego que tienen. Una sola persona armada con un AK-47 es evidente que no necesita pues más personas para aniquilar la vida de miles de personas. Estoy hablando de una sola persona. Cuando sumamos, y esto además dando por asumiendo que los datos que nos está dando son confiables, no tengo ni la más mínima idea de dónde están sus fuentes o cómo es que hizo este censo de los integrantes o miembros de la delincuencia. Pero bueno, asumiendo que los datos que está dando, vamos a suponer este dato, por ejemplo. 20,000 personas en la Ciudad de México, según él y sus datos que no sabemos de dónde son, ni si son confiables. 20,000 personas únicamente están dedicadas al tema de la delincuencia en la Ciudad de México. O sea, no 21,000, no 22,000, no 20,500, no. Dice que son 20,000. Insisto, asumiendo que ese dato que nos está dando es correcto, lo cual yo tengo mis dudas. Como yo decía, si tú les entregas a estos 20,000 armas largas, pues es un ejército. Sean 20,000 o sean 19,000 o sean 17,000,
Es un ejército. Y es un ejército tomando en cuenta que pues el resto de la población está desarmada. Y tomando en cuenta, porque muchos me van a decir, bueno, pero es que para eso están las policías y está la Guardia Nacional y está el ejército. Yo decía que ellos tienen muchas ventajas que no está considerando en su simplificación de análisis. No solo tienen capacidad de fuego, no solo tienen un poder económico brutal, muchos subestiman la capacidad de los cárteles, como se quedaron con esta idea de que los cárteles son pandilleritos, ¿no? O sea, son unos pandilleros que de repente cuando están aburridos salen y matan a las personas, ¿no? Y si pueden, pues les roban sus pertenencias y sus autos y sus casas y sus bienes patrimoniales. O sea, creo que se simplifica mucho la idea de lo que... Creo realmente que las personas no tienen muy bien claro el poder que llegan a tener los cárteles mexicanos. Porque de nuevo, siento que siguen pensando que son bandas delictivas. Yo, para esos fines y tratar de, pues, explicar un poco y que se entienda y que se defina un poco mejor la concepción de lo que son los cárteles, yo prefiero que les empecemos a llamar empresas. Cuando ya le dices empresa a una persona, como que no sé qué le pasa en su forma de entender las cosas, pero como que lo toma con más seriedad. Porque ya no solo ve algo como si tú le dices, bueno, es que es un vendedor de zapatos, o le dices, es una tienda de zapatos. Y si pasas de repente de decir que es un vendedor a es una tienda y de repente le dices, es una empresa de zapatos, automáticamente cambia la concepción del potencial que le ves a eso. Ya no es un vendedor, ya no es una tienda, es una empresa y la gente tiene un poco mejor de entendimiento cuando hablas de una empresa porque dice, bueno, es poderosa, es rica. O sea, empiezan a hacer asociaciones mucho más correspondientes al alcance de esto, de una empresa. Se sabe que la empresa tiene personal, tiene capacidad operativa, económica, puede convertirse en algún momento en una corporación y de ahí que surjan empresas multinacionales, que surja la expansión de las empresas. Por tomar un ejemplo, Grupo Modelo, que a su vez pues es la propietaria de marcas como Corona, por ejemplo, que es realmente como lo dice su eslogan, o sea, en México y el mundo la cerveza es Corona, puedes, si tienes la oportunidad de viajar, ir a cualquier lugar del mundo y te vas a encontrar una Corona mexicana, hecha en México, en la Ciudad de México, en las fábricas de la Corona que están ahí, me parece, en la Miguel Hidalgo, ahí por Marina Nacional, ¿no? No sé qué alcaldía es esta, o Azcapotzalco, no sé, ahí en esa área donde están asentadas la producción masiva de la Corona, que al final exportan a prácticamente todo el mundo. Cuando hablas así, la gente ya empieza a entender un poco, bueno, es que la Corona, claro, la Corona, no es una cerveza artesanal, es la Corona. Desafortunadamente no pasa lo mismo cuando hablas de cárteles. Las personas siguen como que pensando en esta forma en la que nos han vendido los cárteles en las series de televisión. Siempre pensando en el pistolero que dispara y que roba y que mata. Es rarísimo que la gente cuando le digas cártel se imagine a alguien vestido de traje en una corporación seria haciendo money laundering, o sea, haciendo lavado de dinero. Y ese es el gran problema que hemos tenido durante mucho tiempo, que las personas no han entendido en esencia que los cárteles operan como no solo empresas, como grandes corporaciones. Estas corporaciones además son multinacionales, transnacionales,
están fuera de nuestras fronteras. Cuando se habla, por ejemplo, de este emporio, de la corporación más grande y prácticamente por antonomasia, por excelencia, el grupo de narcotráfico más poderoso de la historia de México, que ha sido el Cártel de Sinaloa. Cuando de nuevo dices cártel, te imaginas de nuevo a los pistoleritos que salen en sus pick-ups, balaceando gente inocente y volviendo, ¿no?, a sus cuarteles. Esa es una idea que nos han vendido erróneamente. El cártel de Sinaloa, muchos piensan que cuando ahora recién que empezó todo este problemita en Sinaloa y que dicen, bueno, es que arreglen el tema en Sinaloa, arreglen el estado. La gente precisamente por eso cae en esas simplificaciones. Porque piensan que es como, de verdad, como hacerte unas enchiladas y es como de, bueno, ahorita mandamos al ejército y se arregla todo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. No es tan fácil porque no están entendiendo las dimensiones ni los alcances de estos emporios, de estos imperios, de la mafia, del crimen organizado, pero que hay que por favor entender que el crimen organizado llega a esos niveles precisamente porque se colude con el poder económico tradicional, en otras palabras, con la economía formal, con los empresarios formales, con los políticos formales. En otras palabras, el cártel de Sinaloa y el crimen organizado de ese nivel es un crimen que se mueve en las esferas más altas del poder político y económico del mundo. Y no solo de México. Cuando dicen los sinaloenses, arreglen Sinaloa, el cártel de Sinaloa está, no recuerdo en cuántos países, pero casi todos los continentes tiene presencia. Tiene presencia en América, en Norteamérica, tiene presencia en Sudamérica, por supuesto en Centroamérica, pero además tiene presencia en Europa y hasta en Asia. ¿Cómo controlas algo así de la noche a la mañana? Es más, no solo requerirías al ejército mexicano, requerirías una colaboración integral entre muchos gobiernos del mundo en la parte política, una coordinación en la parte política y la parte económica. Pero aquí, lo que he ya dicho una y otra vez en mis videos, hay una falsa concepción de la idea de pensar que solo los cárteles están hechos de los malos, o más bien, que solo los malos son los pistoleros de los cárteles, y la gente no piensa de nuevo cuando hablas de cártel en alguien trajeado, en alguien que está dando un summit, un congreso, una masterclass de negocios. No piensas en ese perfil y curiosamente, insisto, la gente no entiende que los cárteles hacen negocio con las empresas más convencionales, con las empresas que te venden productos de manera legal. O sea, hay casos comprobados de lavado de dinero que realizan las empresas y que además no solo es el tema de lavado, sino que los grandes capitales que se mueven en este negocio se terminan metiendo también en la economía formal. Hay un caso particular que es el del 2018, no sé si ya lo había comentado, donde muchos no saben que en gran parte uno de los relativamente salvadores de la crisis inmobiliaria del 2018, de aquellas burbujas, nadie se imagina que quién creen que fue los que ayudaron para que la economía mundial no colapsara, y fue en gran parte los capitales derivados del narcotráfico. Los capitales del narcotráfico también se mueven en los flujos de capital bancarios de la economía tradicional. Es eso lo que la gente no alcanza a dimensionar porque de nuevo siguen pensando que el cártel es nada más un grupito de pandilleros pistoleros que salen a matar nomás porque están aburridos y porque quieren robar y quieren ganar pues el dinero a la mala. No es así. De nuevo hay que entender
que no solo están coludidos además con el gobierno mexicano o con los algunos empresarios mexicanos, sino que están coludidos con el gobierno estadounidense, con sus agencias, con la CIA, con la DEA, y que además están haciendo negocios con los empresarios estadounidenses como con los empresarios europeos, con los empresarios asiáticos, en fin, con los empresarios y los políticos prácticamente de todos los países. Ese es el nivel de colusión. Y me van a decir, ¿por qué hay tanta colusión? Bueno, porque el negocio del narcotráfico genera muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muchos quieren o todos quieren una tajadita de ese pastel. Empezando de nuevo por Estados Unidos, que prácticamente es el causante de que exista el narcotráfico, no solo en México. Esto empezó desde Colombia y se está extendiendo hoy no solo en México, sino bueno, a otros, tristemente a otros países latinoamericanos. Argentina en Rosario está ya empezando a experimentar tristemente lo que son los efectos de las células del crimen organizado, y se sabe que estas cosas empiezan como una mala hierba, como un cáncer, como un tumor que al final se empieza a expandir y ya no lo puedes controlar. Entonces, volviendo, hay una falla en la concepción del alcance y la dimensión de lo que es el cártel, de lo que son los cárteles. Y yo estaba empezando a hablar de este analista que estaba simplificando justamente esta cuestión de, bueno, es que son 20,000, son nada más 20,000. De nuevo, dando el dato, asumiendo que su dato es confiable, que no lo creo, porque está difícil. ¿Cómo te vas a poner a censar? ¿Qué vas a irle a preguntar, no? O sea, muy como si fueras el INEGI. Bueno, ni el INEGI yo creo que debe tener mucha idea. Lo voy a investigar porque esto sí no tengo la certeza, no me gusta hablar al aire como otros. El INEGI es una institución sumamente confiable, hay gente sumamente capacitada en estadística, en geografía, en análisis de datos, trabajando en esta institución, muy respetada, muy prestigiada. Yo confío en el INEGI, no confío en alguien que no sé de dónde está sacando ese dato. A mí me generaría un poquito de suspicacia. Es como también llevar un censo de migrantes. Es complicado por su propia naturaleza, porque no sabes cuándo se metieron, quiénes sí se metieron, quiénes son legales, ilegales, o sea, quiénes están desaparecidos, quiénes están muertos, en fin, es complicado. Algo similar en un sector del crimen donde, bueno, no tan fácil puedes ir a decir, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? ¿Me puede decir su nombre? No es así. No es así. Tú llegas así, te van a meter un plomazo directo en la cabeza. Lo que ellos quieren es pasar desapercibidos, hacer como que no existen. No quieren ser contabilizados, pero bueno, de nuevo, asumiendo que el dato que nos está dando que 20,000, según sus datos, fuentes, es el total de personas que se dedican al crimen organizado en la Ciudad de México, de nuevo, aún tomando eso como cierto, pues no es tan fácil. Ahora, ya para salirnos de esa simplificación absurda, no solo tienen poder de fuego, no solo tienen poder económico, que ya traté de explicar en esta apertura, es un poder brutal porque estamos hablando de nuevo, no solo de cárteles, yo les llamo empresas, les llamo corporaciones transnacionales del crimen. Cuando lo dices así, suena un poquito más imponente porque lo son. En lugar de decir, bueno, el cártel, ¿no? Ahí el cartelillo uno, el cartelillo. No, no, no. Son corporaciones sumamente poderosas, dedicadas a la delincuencia. Tienen poder de fuego, tienen poder económico, tienen un factor que parece menor, que no es menor, que es que justamente se dedican a actividades ilegales y que eso mismo les quita esta cuestión
no solo moral, sino de legalidad puntual, de decir, podemos matar a quien queramos y no tenemos miedo, porque a eso nos dedicamos. ¿Por qué es importante esto? Porque, de nuevo, tomando en cuenta lo que decía este señor, que son 20.000 personas nada más dedicadas al crimen en la Ciudad de México. Bueno, sí, nada más que además, si tú encaras estos 20.000, vamos a decir con otros 20.000 de la Guardia Nacional, siguen teniendo ventaja, no solo puede que ya el poder de fuego igual y se equilibre, lo que tú quieras, pero siempre van a tener una ventaja, por cierto, de capacitación, que obviamente nuestra Guardia Nacional son elementos no solo honorables, sino además bien capacitados, patriotas que realmente les tenemos que estar muy agradecidos por estar arriesgando su vida, por estarnos defendiendo. No solo es un tema de que sea más equitativo o probablemente que hasta la Guardia Nacional tenga mejor entrenamiento y hasta mejor equipo. Vamos a suponer que el poder de fuego ya cuando llega la Guardia Nacional ya no tienen esa ventaja. Pero ¿qué ventaja siempre les va a quedar a los grupos delictivos y a estos delincuentes, aunque sean 20.000? En resumidas cuentas, lo que quería decir es que ellos pueden matar a diestra y siniestra y no hay consecuencias. No hay consecuencias en el sentido de moral, insisto. Muchos no me entienden esta parte, ¿no? Me dicen, pues es que no hay consecuencias porque el gobierno no los castiga. No, no es eso. Es en estos enfrentamientos de fuego contra fuego. Hay un lado al que no le interesa en absoluto cuántas bajas civiles hay, cuántos inocentes hay, que es el lado de los criminales. Y hay otro lado que sí tiene que tener cuidado, porque precisamente no es lo mismo que hay una bala perdida del lado de los criminales hacia un civil, a que hay una bala perdida de un elemento del ejército, de la Guardia Nacional hacia un civil, porque la labor de la Guardia y del ejército es proteger a la ciudadanía, no exponerla, no aumentar las tensiones a fin de que mueran más inocentes. Lo que ellos están tratando es de contener o de proteger a la ciudadanía. En ese sentido, de nuevo, siempre van a tener esa ventaja los grupos criminales, aunque sean 20.000, aunque sean 20.000 contra 20.000, van a tener ventaja a los 20.000 que no les interesa absolutamente nada, que no les interesa la vida ajena, que no les interesa la vida de inocentes, de hombres, mujeres y niños, no les interesa. Y cuando tú combates eso es complicado, porque lo tienes que hacer con cuidado, con pinzas y con inteligencia. Los retos, por supuesto, de las autoridades son mayúsculos, porque no solo es un tema de, bueno, vamos a darle con todo y con fuego, porque la gente también habla muy a la ligera, ¿no? La gente es muy valentonada detrás de sus pantallas, que a veces ni siquiera son capaces de poner sus nombres, mucho menos sus fotos. O sea, esta era digital le permite a los cobardes sentirse en las redes valientes, pero siguen siendo cobardes, siempre han sido cobardes y lo seguirán siendo. Porque detrás de las pantallas sí dicen, no hombre, los de la Guardia Nacional no sirven para nada, les dan puros abrazos a los delincuentes. Y yo siempre he dicho, ojalá esos que escriben ese tipo de cosas tengan el valor y las agallas y los dos blanquillos para cuando estén de frente a un elemento de la Guardia Nacional, le digan eso mismo en sus caras. Y te puedo apostar que no hay una sola persona de todas estas que se quejan del desempeño de la Guardia que tenga las agallas de ir a decir lo que dicen aquí, detrás de sus pantallas, pues por cobardes, ¿no? Esta cuestión es fundamental entenderla. Es fundamental entender que los delincuentes no tienen el más mínimo grado de decencia. Y cuando tú enfrentas este fuego contra fuego, de nuevo, a los delincuentes les da igual si se genera una masacre. A la Guardia Nacional no. Y estos cobardes que comento que siempre andan opinando a la ligera, son los primeros que dicen,
Dales con todo. Déjenles ir todo el poder de fuego a los delincuentes. Hagan bien su trabajo, Guardia Nacional y Ejército. Siempre criticando el desempeño cuidadoso de la Guardia Nacional y del Ejército, como diciendo, pues es que están haciendo mal su trabajo, porque si fuera yo ya ya los habría aniquilado y a los criminales no hay que tenerles piedad. Lo dicen muy fácil, insisto, porque están detrás de una pantalla, ¿no? Según ellos, serían el soldado Ryan, prácticamente. Em, yo creo que serían de esos soldados que se terminan escondiendo y que nunca salen, ¿no? O sea, termina la guerra y salen de sus escondites por pusilánimes, pero son los primeros que suelen andar opinando, ¿no? Y son estos mismos a veces los que dicen que venga el ejército estadounidense, ya necesitamos que esto se llame terrorismo, porque es terrorismo, porque acá no pueden los del ejército, la Guardia Nacional, que vengan los Marines a resolver, a darle fuego a los narcotraficantes. Y de nuevo, o sea, es una combinación entre cobardía y estupidez, porque no entienden lo que no entienden que esto no es tan fácil y que decirlo es bien sencillo. Pero si tú generas, vamos a suponer que a la guardia le dices, ¿sabes qué? No tengas tema con los derechos humanos, no tengas tema con las buenas prácticas, no te guíes bajo las normas internacionales, ¿no? De este tipo de acciones. Ahora sí, como dice una frase de película, libera el infierno, ¿no? ¿Qué creen que sería exactamente lo que pasaría en ese tipo de enfrentamientos? Habría muchísimas vidas inocentes terminadas. Habría muchísimas muertes de gente inocente. ¿Y qué creen que sería lo que pasaría el otro día? Pues ahí vas a tener a todos ahora. No, hombre, pero ¿por qué se fueron con todo el fuego, con todo su poder de fuego, si están para proteger? O sea, a la gente nunca le das gusto. Y más en este tratamiento de problemas tan complicados, la gente, si en general la gente nunca tiene idea de nada, si en general la gente nunca se informa, si en general la gente habla por hablar y habla a la ligera, en estos casos particularmente es bien sensible porque estamos hablando de temas de seguridad que a su vez implican temas de violencia que a su vez implican muerte, muerte de inocentes. Entonces son temas muy sensibles porque, insisto, muchos se acobardan desde sus pantallas haciendo como que todo es muy sencillo, pero no lo es. Entonces, esto tiene que ver con que los delincuentes tienen, como decía, por poquitos que parezcan, tienen poder de fuego, tienen poder económico, tienen poder político en muchas ocasiones, están financiados y apoyados por, he de decir, intereses muy perversos que a veces no los vemos, pero a veces tienen que ver incluso con Estados Unidos, de nuevo con la DEA, con los políticos estadounidenses que apoyan al narco mexicano, simulan que lo quieren combatir, no lo quieren combatir, y no lo quieren combatir porque no quieren que termine, y no quieren que termine porque es un negocio multimillonario para ellos, para sus empresarios y políticos, o sea, porque la gente nada más piensa que eso es con los empresarios y políticos mexicanos, no, de nuevo, es una empresa transnacional, opera en muchos países, pero la Matrix está en Estados Unidos, la DEA, se sabe, es el cártel principal de los Estados Unidos, por eso allá no escuchas hablar mucho de, bueno, el cártel 1 de Estados Unidos, el cártel 2, el cártel, no, no, allá es la DEA, la matriz, la que administra, digamos, ¿no? El negocio. Entonces, ese es el tema complicado, ¿no? Esta simplificación con la que empecé hablando del señor que se supone que analiza estos temas me parece muy escueta. Y solo termino con un ejemplo que ya he llegado a comentar un par de veces, pero es como un símil o equivalente de este tipo de comentarios o opiniones muy poco pensantes. Y es cuando hay otros de estos mismos que digo que no piensan cuando hablan o emiten sus muy profundas
opiniones de los que dicen necesitamos un Bukele en México y volvemos al mismo ejemplo prácticamente. Voy a tratarme de ir rápido. El Salvador, ya lo he comentado varias veces, muchos no entienden que El Salvador no es México, de inicio. Muchos no entienden que simplemente el Estado de México tiene 3 veces la población de El Salvador. Estamos hablando que creo que son 6 millones en El Salvador, en el Estado de México creo que son 17, 18 millones de personas. De entrada, solamente el gobernador del Estado de México está gobernando a más mexicanos que el presidente de El Salvador. Primer dato, ¿no? En el sentido de que la gente habla por hablar. Cuando dices que la estrategia de El Salvador es como si él estuviera gobernando un municipio en México. ¡Un municipio! Hablando de población. Y ya no hablar de la extensión geográfica. México es un país inmenso en territorio. El Salvador no es ni una fracción de lo que es el país completo mexicano. Ahora, por decir datos duros, ¿no? Y empezando que todavía ni empiezo, pero son datos duros, que no puedes comparar peras con manzanas, pero la gente insiste en querer comparar peras y manzanas. Segundo, vamos a decir operación, porque no me quiero extender mucho en el tema de este. Porque es ridícula realmente la comparación cuando dices necesitamos un Bukele. Es que Bukele acá ya lo he llegado a leer en algunos comentarios y me parecen atinados, eso sí. Bukele en México ya estaría en una bolsa negra y no es por desearle nada al presidente salvadoreño, pero no se entiende lo que están diciendo los que dicen que en México hace falta un Bukele, como si lo que Bukele ha hecho, que por cierto es muy cuestionable, lo he platicado hasta con amigos salvadoreños, la estrategia que tuvo Bukele, que ellos mismos me han dicho que se sabe que Bukele hizo pactos y alianzas con el crimen para poder lograr eso, y aparte se llevó entre las patas los derechos humanos de muchos. No me acuerdo cómo se llama este concepto legal que tienen, no me acuerdo si es, no es como un toque de queda, pero es que prácticamente las autoridades tienen la facultad de poder encarcelar a cualquiera que se les antoje y que no haya una investigación prácticamente por medio. O sea, los derechos humanos y estos protocolos se los están pasando por el arco con tal de estar llenando cárceles para que mediáticamente parezca que es exitosísima su estrategia, aunque estés metiendo también un buen de inocentes a las cárceles y generando un buen de pactos con delincuentes. En fin, así que tú digas el modelo Bukele es perfecto, pues tampoco, ¿no? O sea, hay que analizarlo bien antes de estar celebrando y queriendo que Bukele sea tu presidente. México se cuece aparte, y eso no es nada más en el buen sentido, sino también tristemente en el mal sentido. México es otra historia, y no podemos estar pensando que como Bukele por gobernar un país de 6 millones, siquiera le funcionaría a Bukele intentar hacer lo mismo en el Estado de México que tiene 17, 18 millones de personas. Con toda garantía Bukele no podría ni siquiera repetir lo que hizo en El Salvador solamente en el Estado de México. No estoy hablando en el país, no estoy hablando en México, estoy hablando del Estado de México. Ni siquiera en el Estado de México podría replicar el modelo como lo hizo en El Salvador. Porque estamos hablando además de que no son solo maras ni pandilleritos, y no digo que los maras sean peras en dulce, pero tampoco tienen lo que tienen, de nuevo, las corporaciones sumamente poderosas transnacionales mexicanas dedicadas al crimen organizado. Los cárteles mexicanos son otra historia, porque tienen muchísimo poder político y económico, cosa que los maras y los pandilleritos del Salvador no tienen. De entrada, y para irnos simples, los cárteles mexicanos tienen nexos con políticos de alto nivel en las esferas estadounidenses. Eso no lo tienen los maras. Ya no estoy hablando de las armas, que por cierto, además, las corporaciones criminales mexicanas tienen ejércitos. Cuando digo ejércitos, no lo digo en un sentido figurado de que agarran a un pandillerito y le dan cualquier arma. Hablo de que tienen del mejor equipo, tienen submarinos, tienen helicópteros, tienen tanques,
¿Cómo carajos comparan lo que hizo Bukele en El Salvador con replicarlo en México con pandilleros maras contra ejércitos de criminales mexicanos? ¿Cómo comparan? Ahora, lo más cursi y romántico es que digan, no hombre, Bukele acá ya los hubiera metido a todos a la cárcel. Ay, por eso les ponen los cuernos, amigos, por eso, por pendejos, la verdad, por románticos pendejos. ¿Cómo carajos crees? Es que parpadeo porque neta estoy incrédulo, cabrón. ¿Cómo carajos crees? Vas a creer que así, bien tranquilo, el Chapo Guzmán, hoy el líder del 4 letras, iba a decir 5, pero ese es un motel, ¿no? El 5 letras. Así bien fácil, ¿no? Es como, claro, mañana vayan por el líder del 4 letras de Jalisco. Vayan, ándeles. Ahí los va a estar esperando con las manitas listas para que le pongan las esposas y se lo lleven a una cárcel. Ándale, Bukele, sí, dejen que Bukele haga eso. Ahí va a estar esperándolo y por supuesto que Bukele cuando lo intente va a salir en una bolsa directo, en una bolsa negra de basura y en pedazos, así como si se lo llevaran a hacer carne molida. Eso es México. Hay que entender que México no es un juego. Los mexicanos somos cabrones. La verdad. Para bien y para mal. No es cualquier cosa estar comparando lo que pasa en El Salvador con lo que pasa en México. No es una estupidez estar diciendo que Bukele y la estrategia de Bukele funcionaría en México. Porque no es así. Porque no están dimensionando precisamente las dimensiones de ambas problemáticas. Qué bueno si esa estrategia de pactar con maras y rellenar cárceles de inocentes le funciona a Bukele, qué bueno. Y si eso mediáticamente le ha servido a su campaña política, pues bueno, cada quien se autoengaña como quiere. Y si hay muchos borregos o borregada que le han creído su estrategia que es muy exitosa, qué bueno. Infórmense, investiguen antes de seguir a los rebaños, por favor. No sean parte de la borregada. Otro tema curioso esto de las cárceles, de las megacárceles salvadoreñas que ha sido de lo más mediático. Es irónico porque en México nos tendríamos que gastar no sé cuánto del presupuesto nomás para estar construyendo las cárceles. Eso es nada más para la construcción. Ahora espérate a, a meter a los capos. A ver, ahí insisto, invito a Bukele que un día venga a querer meter a los jefes capos mexicanos a ver qué tan dejaditos son, qué tan de pechito se le ponen. Insisto, ya dije cómo va a salir Bukele, en una bolsa negra de basura y en pedazos, descuartizado. Si no es que sale peor, porque tienen unas ideas que no son para estar jugando. No son para estarle jugando al Bukele. Entonces, esas chaquetas, esas fantasías de los que de nuevo creen que Bukele vendría a solventar la situación acá, poniendo cárceles. Primero ya dije cuánto costarían las cárceles, sería un esfuerzo para cubrir el territorio nacional, está cabrón, y además para meter a todos los que se dedican a esto, que yo sigo pensando que no son los 20,000 que dice este tipo. Son muchos más, por supuesto. Son muchos más. Son muchos más. Y la verdad es que creo que no nos daríamos abasto de meterlos todos. No nos daríamos abasto, no cabrían, uno. Y la segunda es a ver quién los mete. A ver quién es el valiente que los mete. No, si digo que se les ocurren cada cosa a mis compadres, pero bueno.
Cabe decir que ya de por sí en México y en las cárceles tenemos un gran problema, como Estados Unidos, por ejemplo, también. El sistema de cárceles de Estados Unidos y el mexicano, bueno, cada uno con sus respectivos problemas, pero hablando del mexicano, bueno, es un negocio aparte, ¿no? Muchos no saben que el negocio de las cárceles es un negociazo. Pero en México, además, tenemos problemas de que tenemos muchos inocentes adentro y muchos culpables afuera. Y los pocos culpables que tenemos adentro se nos escapan, se nos salen, los condonan los jueces que hoy están en paro, o ya no sé si sigan o no, ya no sé cuánto llevan haciendo sus berrinches por la reforma judicial. Pero esa es la triste historia de justicia en México. O sea, tenemos inocentes adentro de las cárceles, tenemos a los culpables afuera, como si nada. Los pocos culpables que meten los liberan los 3 días. Los liberan a los de crímenes más graves. Los liberan al año después de darles como casi vacaciones todo pagadas, all included, ¿no? Son como cursos de verano donde se sabe que muchas veces creo que salen corregidos y aumentados de las cárceles. Parecen de verdad cursos de verano donde siguen delinquiendo desde la cárcel, o sea, siguen haciendo llamadas de extorsión. Bueno, hace poco, ya con esto cierro, ya un poco chusco, que escuchaba que Genaro García Luna, esto en la cárcel estadounidense, que se puso a dar, o sea, como un muy buen reo, ¿no? Un reo ejemplar. Pues tuvo un excelente comportamiento, ¿no? Muy a la altura de un ex jefe de seguridad pública como él, ¿no? Que estuvo acostumbrado a vivir trajeado, de pura apariencia. Hace poco hablaba de la apariencia y no de la esencia, de este hombre que acostumbrado a una apariencia muy formal, pero detrás pues era pues un narcotraficante, básicamente, ¿no? Pero este perfil, que obviamente como ahora un reo ejemplar, pues se puso a dar clases y cátedras dentro de la cárcel a sus compañeritos reos, ¿no? Porque eso mismo lo expresó él. Y me dio mucha risa porque digo, bueno, ahora ¿de qué clase iban a tomar? ¿Qué asignatura iban a recibir con Genaro García Luna, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Qué ironía. Porque probablemente este canijo, pues no les estaba dando clases de confección, ¿no? Ni de papiroflexia. A menos que sea papiroflexia en el sentido del papel y el papel el dinero y del dinero el lavado. eh, Clases de lavandería, pero no de ropa, ¿no? O sea, esa es la parte curiosa. O sea, me imagino a Genaro García Luna dando clases en la cárcel estadounidense, dando tal cual masterclass de cómo ser la rata más grande del cuarto del país, simulando además de trajecito, ¿no? Hugo Boss, no sé qué marca de trajes ocupe, pues ser un ciudadano ejemplar y un profesionista de seguridad a la altura que siempre se quiso jactar en imagen y apariencia. Pero es irónico cómo terminó pues esta rata refundida en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, dando clases de quién sabe qué, pero ojalá que no le aprenda nada, porque de lo único que puede dar clases es de corrupción y de crimen, como su patrón, Felipe Calderón. Pero así las vueltas que da la vida, amigos. Ya hay masterclass de cómo ser. Conviértete en la rata número 1 de tu país, ¿no? Ya hay masterclass de cómo ser el más corrupto del condado. Y el que aplica el mejor lavado. Porque en eso sí, la verdad es que pues al lavado sí le sabía muy bien Genaro, ¿no? Y lavado rima con Genaro. Pero bueno, esta es una invitación justamente para que se deje de opinar, diría a lo P, pero no quiero que me censure porque ya de por sí soy un poco lépero y mal hablado. Sí, porque la formación y mi formación académica no me quita lo barrio, ¿eh? O sea, que no se los quite nunca, amigos. El barrio vive mientras lo llevemos dentro sin albur, sin albur.
Hasta aquí llegué en esta ocasión con este análisis. Les recomiendo de nuevo, infórmense, investiguen, no opinen en lo P, de verdad no sean parte de ese grupo que les encanta estar diciendo estupideces y que la verdad es que no se dan a respetar, ¿no? Ya expliqué, por ejemplo, y bueno, con eso concluyo, si es que no se entendió. No necesitamos un Bukele en México, amigos. La situación de México es mucho más desafiante y compleja. Y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos, de investigar. Porque esto no es tan fácil como parece, ¿eh? Como muchos creen que esto es como de policías y ladrones, pues en todo caso vayan identificando bien quiénes son los policías y quiénes son los ladrones. Y les puedo apostar que los ladrones empiezan desde Estados Unidos. Por eso aquellos que dicen o que necesitamos a los Marines gringos o necesitamos a un Bukele están perdidos. Así que bueno, esa es mi más franca invitación, a que se vayan quitando lo P y que podamos construir a partir de ahí, ahora sí, porque no es fácil, una discusión y un debate. Ya informados podemos discernir y diferir, pero ya informados, no diciendo estupideces. Eso es lo único que yo siempre digo. Te puedo aceptar cualquier argumento siempre y cuando no sea estúpido, ¿no? Siempre y cuando el argumento sea argumento. Porque ya hoy cualquier cosa se cree que es un argumento, no, amigos. Las estupideces no son argumentos. Así que bueno, hasta aquí la dejo. Espero haya sido de cierta información y claridad lo poco que trato de compartir acá. Y nos seguimos viendo. Cuídense mucho.